Hola, mi nombre es Anabela Rossi y les doy la bienvenida al curso de Introducción al Nuevo Testamento. La figura que nos convoca es la de Jesús y su mensaje, y para entender la riqueza de las enseñanzas de Jesús, vamos a intentar conocer el contexto sociopolítico donde vivía Jesús, cuáles eran sus costumbres, su religión y la cultura del siglo I. El mundo conocido de aquel entonces era el del Imperio Romano, que es todo lo que está pintado de rosa. Podemos ver que abarca Europa, sur de Gran Bretaña, norte de África, sur de Egipto y lo que conocemos como Palestina, que había sido conquistada en el año 63 a.C. por Pompeyo. La historia de Roma la podríamos dividir en tres grandes épocas, que es la monarquía, la república y el imperio. La época que nos va a interesar a nosotros es la época del imperio, que va desde el 32 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Es la historia de los emperadores, es la época del poderío militar y de la expansión. Luego de las guerras civiles que enfrentaron a Pompeyo con César y Octavio con Marco Antonio, cuyo vencedor es Octavio en el año 27 a.C., y en la que Octavio recibe el título de Augusto, él va a ser el encargado de organizar la administración del imperio y lo va a dividir en diferentes provincias y territorios. El gobierno de los territorios estaba confiado a un procónsul, un procurador. En la época de Jesús, como todos sabemos, el procurador era Poncio Pilatos y el virrey de Galilea, puesto ahí por el Senado romano, era un rey vasallo llamado Herodes, que era el encargado de gobernar toda Palestina. En estos territorios, Roma, si bien conquistaba, procuraba conservar las costumbres locales. Lo que a él le interesaba o se reservaba era la política exterior, el control de la moneda y de los caminos, y exigía un alto tributo a aquellas ciudades o territorios que había conquistado. El procurador romano en Palestina dejaba que una institución judía, que era muy importante para la sociedad judía, como era el Sanedrín, era la que estaba encargada de la justicia y era la que, podríamos decir, tenía una especie de poder legislativo, judicial y ejecutivo. Esta constaba de 71 miembros que se elegían entre las tres clases sociales de los ancianos, los sumos sacerdotes retirados y los escribas o doctores de la ley, y ellas eran los encargados de administrar justicia, pero Roma se reservaba la pena de muerte. También vamos a ver que en el Nuevo Testamento existen las instituciones religiosas más importantes de esta época, era el templo. En el templo se encontraba el Santo de los Santos y significaba Dios en medio de su pueblo. En el templo, una vez al año, en alguna fiesta importante, un judío piadoso debía asistir. En cambio, la sinagoga era una institución donde se hacía la oración y el estudio de la ley. Se dividía la ceremonia en dos partes. La primera parte era el Shema de Israel y una segunda parte donde se leía un texto de los profetas y luego era explicado en una homilía. Otra institución religiosa importante era la ley. ¿Sí? La ley había sido dada por Dios a Moisés y se trataba, cualquier judío piadoso cumplía con esta ley. Y el sábado, que junto con la circuncisión era la práctica más sagrada. En el sábado era un día de descanso, no se podía trabajar ni llevar encima ni medio kilo de peso.
Por otro lado, vamos a encontrar los grupos socio-religiosos de la época, como era el sumo sacerdote, que era el único encargado que podía entrar al Santo de los Santos una vez al año. Después encontramos a los sacerdotes. En Israel el sacerdocio era hereditario, deberían pertenecer a la tribu de Leví. Por otro lado encontramos los saduceos, que era la clase alta, ¿sí? Del pueblo judío de esa época, y que estaba y que colaboraba en cierta manera con el orden, con el poder romano. Encontramos los escribas, que su misión era explicar y actualizar la ley, los fariseos, que eran judíos piadosos, hombres piadosos, que conocían muy bien la ley y que la cumplían. Con ellos vamos a ver en los textos del Evangelio cómo Jesús tiene varias confrontaciones. Después estaban los celotes, que era un movimiento extremista y armado, y los esenios, que eran unas especies de monjes que vivían en las cuevas de Galilea. Esto en cuanto a los grupos y las instituciones religiosas de la época de Jesús. Y en cuanto a su geografía, acá en el mapa vemos cómo era Palestina en los tiempos de Jesús. El río Jordán dividía el territorio en Cisjordania y Transjordania. Encontramos el mar de Galilea y el mar Muerto, y lugares donde Jesús pasó, enseñó y curó, como en Galilea, Cafarnaún, Caná, Nazaret, Jerusalén, Jericó, Belén, Betania. Bueno, ahí van a ver los nombres de un montón de ciudades que uno después va a ir leyendo o conociendo en el Nuevo Testamento. Un poco la idea es dejarles una introducción. Ustedes van a recibir un documento donde me explayo un poquito más en estos temas. Voy a abrir un foro donde haré algunas preguntas para ver la comprensión del texto, y me gustaría después convocarlos a un Zoom para, bueno, en ese Zoom cada uno investigue qué es lo que le gustaría profundizar más sobre el contexto sociocultural de la época de Jesús. Algunos podrán investigar más sobre las fiestas de esta época, otros podrán investigar más sobre cómo eran las construcciones o cómo era el contexto geográfico. Alguno podrá investigar algo más sobre las clases sociales, ¿sí? Cómo se consideraban las mujeres, a los niños y a los enfermos. Bueno, y un poquito entre todos darle un cierre a esta primera parte, a este primer módulo, que tiene que ver con el contexto sociopolítico en el que vivió Jesús y que nos va a ayudar a abordar la lectura e introducirnos en el Nuevo Testamento. Les deseo a todos unas muy buenas noches y muchas bendiciones para todos.